Buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos a este espacio de revista Plan B en vivo. Damos la bienvenida a Juan Carlos Calderón. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, queridos amigos, amigas, seguidores nuestros de Plan B en vivo. Estamos listos para informarles de las principales noticias del día, interpretar los datos y los hechos que se han venido dando y destacar algunas situaciones que se han dado en este día, tanto a nivel de la epidemia, que es la prioridad informativa, y luego ya en torno a la política, donde también ha habido novedades, Fermín. Así es, queremos también dar la bienvenida a nuestros invitados especiales del día de hoy. Desde California, el ingeniero ecuatoriano Andrés Salgado es un ecuatoriano residente en el área de San Francisco. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo están? Nos acompaña también Rodrigo Riera, gerente de la empresa Kia de Ecuador. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, Juan Carlos. Andrés, buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Con ellos comentaremos algunos temas de especial interés a lo largo de este programa, pero empezamos, como siempre, con la revisión de las cifras. Juan Carlos, hoy hubo una verdadera sorpresa en lo que tiene que ver con las cifras de la COVID en Ecuador. Este gráfico que ustedes pueden ver aquí evidencia que, según el gobierno, los casos confirmados fueron 22.160. Esta es una cifra que el ministro de Salud la dio de una manera confusa, un poco atropellada, en la que dijo que primero había cerca de 11.000 casos confirmados y luego que como consecuencia del procesamiento de muestras represadas, estos casos prácticamente se duplicaban. Pero el gobierno no ha entregado más precisiones sobre la proporción real, ¿no? Entonces, tenemos esta cifra de los 22.160 positivos, 12.200 descartados, 11.037 con sospecha. Esta era la cifra que había antes de la intervención del ministro. 1.328 casos con alta hospitalaria y también una cantidad de muertos que alcanza ya o supera las 1.500 personas, 1.588 personas. Estas son las cifras oficiales que se dividen en 560 diagnosticados fallecidos por COVID y 1.028 probables fallecidos por COVID. También el gobierno entregó esta mañana estas otras cifras que evidencian, como se puede apreciar, un incremento significativo de los casos. Sin embargo, no tenemos claro todavía cómo se distribuyen en las provincias. Si sigue la tendencia que hasta el momento se ha manifestado, es muy probable que la mayoría de casos puedan estar en la provincia del Guayas. Pero, como decimos, el gobierno no ha oficializado más detalles que esos 22.160 casos, Juan Carlos. Claro, de hecho, la tendencia de la epidemia en Ecuador es que 7 de cada 10 casos están en Guayas y sobre todo en Guayaquil. Entonces, si hay 10.000 nuevos casos de un día para otro que son resultado de las pruebas que han estado represadas y que han sido procesadas, tendríamos que Guayaquil tendría 7.000 nuevos casos, es decir, 14.000 casos ya, y lo cual ya constituye una cifra mayor. Sin embargo, yo todavía, Fermín, estimados amigos, como tenemos esta costumbre de dudar de buena fe respecto a las cifras, nos parece todavía que esto tendrá que ser debidamente confirmado mañana. Veamos cómo, si es que aparece la ministra de Gobierno, que es muy probable, junto al ministro de Salud, para explicar bien, primero, por qué se da un salto. No es posible que de un día para otro aparezcan 10.000 nuevos casos. Eso no se ha dado en ninguna parte del mundo. Sin embargo, también solo en Ecuador, o más bien en ninguna otra parte del mundo, se dio la situación de corrección de cifras tan dramática de fallecidos como se dio en Guayas, en Guayaquil, en días pasados. Ese es un problema del Ecuador.
No se sabe en realidad cómo están contando las personas contagiadas, las personas sospechosas, las cifras. Deberían explicarlo. Deberían explicar su mecanismo de conteo para recuperar la credibilidad. En este momento, cualquier cifra que den va a estar en duda. Y ese es un problema grave, grave para luchar contra esta epidemia. Porque es a través de los datos matemáticos, a los datos que se van obteniendo día a día, cómo se puede distribuir y difundir, por ejemplo, la vigilancia epidemiológica. Sin datos de vigilancia epidemiológica certeros no es posible enfrentar la epidemia y es fundamental que tengamos eso claro. Ecuador ya ha sido, tradicionalmente, es un país que maneja muy mal las cifras, que oculta cifras, que es opaco en la transparencia de datos. Sin embargo, esperemos que esto tenga una corrección o una ratificación y haya la debida distribución, Fermín. ¿Qué otras noticias tenemos? Bueno, pasó una cosa muy singular realmente con lo que pasó, con lo del ministro en la mañana. Él primero dijo que tenía 34,000 muestras. Eso fue lo que ellos dijeron originalmente, que había como 34,400. De estas 34,000 admitían entre 9 y 12,000 que estaban represadas. Hasta ahí parece que las cuentas estaban claras. Pero el ministro después dice, no, no eran esas las que estaban represadas, sino casi 24,000 más, y las muestras que hemos tenido son 57,000. Ahí fue, honestamente, creo que todos nos perdimos, hubo mucha confusión entre los comunicadores y también estoy seguro entre la población, porque cómo es que, y luego el ministro se ve obligado a explicarse en Ecuador TV, en el canal oficial, y dice, el problema es que había un montón, esas fueron las palabras de él, había un montón de muestras represadas. Lo que pasa es que nunca nos dijeron cuán grande era el montón, Juan Carlos. Y esto creo que no ha pasado en ningún país del mundo, como bien señalas tú. Y realmente es un golpe para la credibilidad de las cifras oficiales en esta pandemia. Otra cosa que dijo el ministro que también me llamó la atención el día de hoy, que se ha autorizado una autopsia verbal. ¿Qué significa esto? Le preguntan y él dice, bueno, la autopsia verbal es... Va un policía, pregunta de qué murió el señor, tenía tos, no tenía tos, autopsia verbal. Este concepto también me parece novedoso, sin duda un aporte de la ciencia local, ¿no? Yo creo que hoy el ministro... También, estimados amigos, es que tiene una explicación, aunque no una justificación, pero tiene una explicación. Ante la crisis del manejo de cadáveres en Guayaquil, el mal manejo que hubo y el mal empleo del protocolo que dijo el Comité de Operaciones Especiales para el manejo de cadáveres con COVID-19, surgieron una serie de problemas. ¿Qué pasaba normalmente? Sin COVID, ¿cómo se ha hecho? Una persona se muere en la casa, si es en la casa va un médico particular, y va la funeraria y se encarga de todos estos trámites. Un trabajo más bien privado, ¿no es cierto?, de todo lo que significa este manejo en lo privado. Y así ha sucedido siempre. Solamente el Estado ha actuado en casos de muertes violentas, accidentes de tránsito o asesinatos o caídas, muerte violenta en general, donde requieres una autopsia y un informe de criminalística. Y esto lo hace el Estado. Pero claro, estas muertes, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, venía a ser el 15 al 20% de las causas de muerte en Guayaquil normalmente. Cuando empiezan a acumularse los muertos por neumonías atípicas, por neumonías, diabetes y todo lo demás asociados o nexo epidemiológicamente con el coronavirus o con la COVID-19, perdón, ¿qué pasa? El protocolo decía que solamente los funcionarios públicos o médicos del Ministerio de Salud pueden hacer los certificados de defunción. ¿Y qué pasaba? Que muchos, el ministro mismo dijo, más de 2,000 médicos o personal de salud no dejó de ir a Guayaquil, dejó de asistir a su trabajo. Hubo mucha escasez de personal para el número de cadáveres y para ir a recoger. Tampoco funcionaban los vehículos que tenían las funerarias en ese momento tuvieron que llevar hasta vehículos de Quito para poder recoger y se fueron acumulando los cadáveres. En ese momento cambiaron el protocolo y el COE dijo, bien, que también policías y militares tengan autorización o jurisdicción, potestad legal para firmar los actas de defunción, porque antes solo podía ser un médico, ¿sí? Así como solo un médico te firma el acta de nacimiento, solo un médico autorizado te firma el acta de defunción para ponerte la causa de muerte. El médico pone la causa de muerte.
con precisión y lo pone científicamente, ¿no es cierto? Ahora, vos tienes más de, por ejemplo, casi 800, 900 muertos sospechosos o probables de coronavirus. ¿De qué se murieron? No se sabe. No se puede saber. Los propios, los militares, los policías no saben, no usan la terminología médica tampoco. Entonces, se han inventado este sistema de la autopsia verbal, que es una encuesta que les hacen a los familiares, donde les preguntan, bueno, estaba tosiendo, qué síntomas tuvo, todo eso. Finalmente es una situación muy imprecisa, pero que permite de alguna manera evacuar este problema, este cuello de botella que son los certificados de defunción. Por ahí es la explicación un poco sencilla que he tratado de dar para entender lo que el ministro ha dado por llamar autopsia verbal, que es, entiendo, y perdonen si es una ignorancia, un novísimo concepto en la medicina, en las artes tatónicas del Ecuador. Sin duda, y revisando las cifras, hasta hace pocos minutos hemos ingresado a la página del Ministerio de Salud para ver si el ministerio actualizaba las cifras, explicaba dónde están estos 22,000 positivos. Yo quisiera mostrarles precisamente la captura de la página del Ministerio de Salud. Esta es la página oficial del ministerio en donde ellos publican su información diariamente. Aquí pueden ver ustedes los cuadros que el ministerio publica. Esta es la página oficial. Continúan apareciendo solamente 34,420 muestras tomadas. Y aquí hay algunos datos que son interesantes. Por ejemplo, Juan Carlos, ¿tú sabías que 7 de cada 10 personas que mueren de COVID en Ecuador son hombres, por ejemplo? No lo sabía, me comentaste temprano y me llamó mucho la atención las razones por las cuales 7 de cada 10 fallecidos en Ecuador por COVID-19 son hombres. Bueno, se sabe que epidemiológicamente ataca más a los hombres y a los hombres mayores, pero también podría tener que ver con una mayor exposición de la población masculina a la enfermedad, ¿no? Ahí habría que ver si hay algún tipo de patrón cultural que pueda explicar este fenómeno. Pero lo cierto es que hasta esta hora el Ministerio de Salud no ha actualizado las cifras. Pero el ministro dijo más temprano, ya no son 34,000 las muestras que tomamos, son 57,000 realmente. Y esto sí fue una sorpresa para todos porque no sabemos cómo ni dónde estaban casi 23,000 muestras más que aunque hayan estado refrigeradas en algún lugar o esperando ser analizadas, sin duda es una cantidad importante. ¿No? Esperemos que mañana el gobierno nos cuente en dónde están esos casos positivos. Esperemos que no haya también un ajuste dramático de la mortalidad que debería darse también, ¿no? Porque si hay una proporción conocida universalmente entre los positivos y los muertos, esto va a tener que darse de todas formas, va a haber un ajuste también de la mortalidad. Y yo no sé por dónde va a venir si las cifras del registro civil hasta el momento reflejan otra cosa. Perfecto. Pasemos un poco a la política. La Asamblea está todavía discutiendo, están compareciendo ministros, actores económicos, básicamente, para comparecer virtualmente, digamos, ante las dos comisiones que están tratando los dos proyectos de ley urgente que mandó el Ejecutivo, y todavía están en el debate sobre, por ejemplo, el régimen laboral, que se va a plantear, que son un eje fundamental, y el otro es la contribución que nos tocará meter la mano al bolsillo a los ecuatorianos. También uno de los pocos países del mundo donde somos los ciudadanos los que tenemos que apoyar al Estado, mientras en casi todos los países del mundo es el Estado el que está apoyando a las empresas y a los ciudadanos, a cuales, por ejemplo, Alemania acaba el gobierno alemán de emitir una ayuda por 10,000 millones de euros más de lo que ya había emitido, y la Unión Europea prácticamente ha establecido una especie de plan Marshall para sus propios países afectados en la economía por el coronavirus. Y en ese tema está ahí. Igual también en política se dio hoy la renuncia del ministro de Ambiente, ¿no es cierto? La versión es que él renuncia para supuestamente hacerse cargo de la Secretaría de Inteligencia, donde también hubo cambios. Nada de esto es oficial. Al parecer salió el secretario de Inteligencia
y también el secretario de Comunicación, han salido e incluso se ha planteado una especie de, no sé si pugna, no sé si la palabra correcta sea, no creo que exista tal cosa ahora, pero sí hay un cambio de dos funcionarios muy allegados al vicepresidente. Eso es real. El vicepresidente Otto Sonnenholders. Y lo que tenemos ahí es que entonces habrá algunos cambios en estas dos carteras, sobre todo cuestionamientos a cómo el gobierno ha manejado la comunicación en esta crisis, y sobre también el tema de la inteligencia. No sé hasta dónde sean las razones por la salida del secretario de Inteligencia, pero entendemos que la renuncia del ministro de Ambiente tiene que ver con que se haría cargo. Y sonaba también el nombre del ingeniero Jorge Watted como nuevo presidente del directorio de la Seguridad Social. No, Jorge Watted es uno de los sobrevivientes del correísmo, Fermín. Él estuvo al frente de algunas instituciones, incluido TAME, en el correísmo, y luego siguió con fuerza y vigor en este gobierno, y hoy es una de las principales figuras del régimen al frente del Banco Estatal o el Ban Ecuador, lo que era antes el banco que apoyaba la agricultura, ¿no es cierto?, el Ban Ecuador, y luego como jefe de tarea de la fuerza de tarea que recolectó la mayor cantidad de cadáveres o solucionó en parte el problema de los cuerpos en Guayaquil. Entonces estaba sonando el nombre del ingeniero Jorge Watted. Veamos qué pasa mañana y cómo se definen esos cambios, Fermín. Y lo que queríamos también destacar, si tú tienes alguna otra noticia nacional o internacional, es la cantidad de ayuda y de apoyo de la sociedad civil, de las empresas que están en este momento apoyando, iniciativas privadas que están apoyando la obtención de recursos para el sistema de salud público, básicamente. Entonces, es importante, por eso justificamos y está aquí, y con mucho gusto al señor gerente general de la empresa Kia, que tiene ha adelantado esta empresa automotriz, al negocio automotriz y de lo que están haciendo en este momento. Hay muchas iniciativas, hay iniciativas potentes. Mencionaba en Minuto a Minuto, que es nuestra guía de información que estamos sacando a cada instante, de última hora, que por ejemplo hay en este momento solo en Pichincha más de 40 productores independientes que están entregando lo que se llama las canastas a la gente. Son productores orgánicos, productores de miel de abeja, y que están pidiéndole al gobierno que permita un salvoconducto especial para este sector, porque no puede movilizarse con el abastecimiento del producto. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, así que ingeniero Riera, buenos días, bienvenido, perdón, buenas noches, estamos en, disculpe, el lapsus, buenas noches, cuéntenos en qué consiste el proyecto que está desarrollando la empresa. Bienvenido. Juan Carlos, buenas noches. Fermín, buenas noches. Gracias por la oportunidad y el tiempo de poder de alguna manera explicar qué es lo que estamos haciendo. En primer lugar, quisiese dar las gracias a todas las personas que hacen posible que los que estamos en casa podamos tener cubiertas nuestras necesidades. Gracias a todas las personas que hacen el cuidado de la salud, todo el personal de salud, a los miembros de la policía, del ejército, a todas las personas a los motorizados que nos ayudan en el día a día. Infinitas gracias a las personas que trabajan en el campo, que están en la cadena de suministros de alimentos, que nos están cuidando a todos. Bueno, nosotros como compañía no podemos estar ajenos a una condición como la que estamos viviendo. Nosotros nos debemos a nuestros consumidores, nos debemos a la sociedad en la que realizamos nuestros negocios. Y tan es así que apenas empezó este tema de COVID, vimos del impacto que tiene a nivel mundial y fuimos contactados por un grupo de ingenieros, jóvenes ingenieros de la provincia de Esmeraldas, que desempolvaron un modelo de la compañía Oxygen, que tiene su sede en Europa,
y empezaron a desarrollar un prototipo. Nos contactaron con la esperanza de que una compañía como la nuestra pueda poner los recursos, pueda poner interés en el desarrollo, y no pudimos esperar. Contactamos a estos jóvenes ingenieros, recuerdo, fue una noche de domingo, hicimos las primeras conferencias, intercambiamos planos, intercambiamos ideas, a ver qué se puede hacer, y bueno, no dejamos de esperar. Con planos en mano empezamos a ver los equipos y con un grupo de ingenieros de Kia Motors empezamos a dar forma a ese proyecto. Hoy por hoy tenemos ya un prototipo desarrollado. Este prototipo tuvo una prueba inicial, es un respirador artificial electrónico. Este equipo sería utilizado en instalaciones, en instancias previas a UCI, y la idea es poder tener equipos suficientes para estar preparados. No quisiésemos que lo que ha ocurrido en otros países del mundo, que lo podemos ver en la televisión, ocurre aquí en Ecuador. Por eso desarrollamos un prototipo que sería dedicado al cuidado de las personas que tienen insuficiencia respiratoria en una condición todavía manejable previo a UCI. Este equipo tiene que ser sometido a homologación y a pruebas médicas como tiene que ser. Para esto recibimos la colaboración del Centro de Desarrollo de la Universidad de las Américas, también de algunos profesionales del ramo de la salud que nos han ido acompañando en todo este camino. Hoy estamos ya con el prototipo final, haríamos pruebas definitivas para poder ir conforme a normativa, lograr la aprobación final del ARSA, que es el organismo que regula este tipo de equipos, y de alguna manera estar preparados para poder dar una mano, poder ayudar. Algo que es claro, el desarrollo por parte de los ingenieros de Esmeraldas y por parte del equipo de Kia Motors no tiene ningún costo. Es más, los equipos, el rato que sean fabricados, una vez que tengamos el OK, no tendrán ningún costo. La idea sería generar un número de equipos que deberían ser donados a las instituciones médicas que así lo requieran. Bajo ninguna circunstancia, ninguno de sus equipos sería comercializado libremente, sino que la pretensión es poder de alguna manera retribuir a la sociedad lo que la sociedad ha hecho con nuestra compañía. Rodrigo, cuéntanos una cosa, ¿cómo funcionan estos aparatos? ¿Cómo están construidos? Me parece que habían utilizado algún tipo de piezas de los autos, de motores automotrices, del equipamiento con el que ustedes cuentan en sus plantas de ensamblaje. ¿Cómo es que funcionan y cuál es la propuesta para estos aparatos? Porque es para una etapa previa a los cuidados intensivos. Entonces, significa que serían para personas no tan graves, se podrían utilizar esos aparatos. Sí, bueno, básicamente este aparato consta de un motor de plumas y por eso la relación inicial con el proyecto son partes de autos, hay engranajes, hay algunos circuitos electrónicos, pero lo importante de esto es que es un sistema mecánico guiado por una leva que lo que hace es a través de un circuito electrónico poder generar presión sobre un mecanismo que se llama AMBU, que es el que básicamente entrega el aire a través de un sistema de respiración al potencial paciente. Es un motor de plumas por las características que tiene este aditamento. Tiene una caja de control donde se pueden regular los parámetros como presión, como flujo, el caudal, que es el aire que va a ser transmitido al potencial paciente, a través de levas que hacen una presión mecánica sobre el AMBU, que lo que básicamente haría es suplir el hecho de que la persona requiera un asistente, una enfermera o alguien que pueda estar presionando permanentemente el AMBU y suministrando el aire que requiere el paciente en este caso. ¿Las piezas cómo han sido obtenidas? ¿De dónde han sido obtenidas? Las piezas han sido fabricadas aquí, todo lo que tiene que ver con los mecanismos. Obviamente hay sensores electrónicos que han sido utilizados, pero todo ha sido fabricado aquí. Los prototipos han sido hechos, como dije hace un instante, por los ingenieros esmeraldeños y por los ingenieros de Kia Motors. Nuestra fábrica, como conocen, tenemos una ensambladora aquí en el país, está lista para una vez que tengamos el OK
del organismo competente para iniciar producción, de ser el caso, y poder dotar los equipos conforme se vayan requiriendo. ¿Cuántos de estos aparatos estiman ustedes que pueden hacer? Bueno, conforme a la demanda, nosotros, dependiendo del caso, podríamos, si es necesario, utilizar la capacidad instalada de nuestra ensambladora para poder dotar de los equipos que sean necesarios. Obviamente, recurriremos a todo lo que haga falta para poder lograrlo. Usted como gerente de Kia, Rodrigo, ¿cómo ve al sector automotriz? Entiendo que ustedes tienen una campaña también para tratar de retomar la normalidad y la atención al público y el funcionamiento en especial de su industria. ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, de hecho, en el ramo, igual que muchos negocios, el golpe ha sido muy, muy fuerte. Inicialmente, y como no puede ser de otra manera, hemos tenido que realizar diferentes etapas. Obviamente, inicialmente no teníamos idea del tiempo que iba a durar todo esto. Y claro, hemos tenido que ir planificando nuestro reingreso. Hemos desarrollado un estricto manual de bioseguridad para cada una de las compañías, cada uno de los concesionarios de la red Kia Motors, así como para nuestra planta de ensamblaje. Obviamente, hasta que retomemos la normalidad, lo cual, como todos sabemos, tomará un buen tiempo, proteger a nuestros eventuales clientes, los talleres de servicio nuestros están dando atención. No nos olvidemos que Kia Motors se encarga de mantenimiento de los patrulleros que circulan por nuestras ciudades, y es nuestra responsabilidad el poder asegurar que esas unidades estén operativas al 100%. Entonces hemos desarrollado estrictos protocolos de bioseguridad, tanto para los señores policías como para nuestro personal. No tenemos ni un solo contagio en la operación que hemos desarrollado en estos días por lo estricto de estos protocolos. Una vez que seamos autorizados a tener una operación un poco más fluida y obviamente tengamos público particular, obviamente no escatimaremos ningún tipo de esfuerzo para asegurar que se mantenga de esa manera. Es decir, que todas las personas que acudan a nuestro servicio estén seguras de que hay un ambiente debidamente cuidado para evitar contagios. Entiendo. Bueno, le agradecemos mucho, Rodrigo, por su presencia en el programa y también pues por esta iniciativa que vemos que puede contribuir a combatir esta epidemia en el país. Muchísimas gracias, Rodrigo. Buenas noches. Un gusto. Muchas gracias. Buenas noches, Fermín. Gracias, Juan Carlos. Listo, muy bien. Gracias al ingeniero Rodrigo Riera, que es gerente general de Kia, en aporte que estaremos también con otras empresas mostrando. Nuestra obligación también como periodistas es mostrar los esfuerzos que hacen las empresas, cómo siguen funcionando, cómo están afrontando y los impactos que tienen también como industria ante esta crisis. No olvidemos que muchísima gente labora por ejemplo, en la industria automotriz del Ecuador, en ensambladoras, en mantenimientos mecánicos. Por ejemplo, el COE autorizó que se abrieran todo lo que significa talleres mecánicos, se abriera la atención, porque evidentemente los carros que se movilizan necesitan cambios de aceite, necesitan cambios de llantas, mantenimientos periódicos, etcétera, etcétera. Entonces la vida no puede detenerse tanto como el virus quisiera, pero entonces tenemos que darle salida a todas estas cosas. La industria automotriz también tiene listo un protocolo para ingresar, Fermín, ya a cierta normalidad en las próximas semanas. Así es, sin duda, y como señalaba el ingeniero Riera, también hay que dar mantenimiento a la flota estatal, ¿no? A los patrulleros de la policía, a los vehículos del ejército, de las Fuerzas Armadas, que también de los municipios que están obviamente circulando y que van a seguir necesitando de un mantenimiento permanente. Bueno, y queremos dar la bienvenida a Andrés Salgado. Andrés Salgado es un joven ecuatoriano residente en la zona de San Francisco desde hace varios años. Él es un residente del famoso Silicon Valley y nos va a comentar cuál ha sido el impacto del coronavirus en esa región de California. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo están? Hola, Andrés. ¿Cómo vamos? Gracias por estar con nosotros este momento. ¿En qué parte exactamente de California estás?
Un poquito para ilustrar las personas que no están muy al tanto del tema donde me encuentro. Estoy en la zona del norte del área de la bahía. Aquí les comparto un mapa. Yo vivo en la parte de lo que es la área, la bahía del este. Estamos al este de San Francisco, más o menos a unos 50 kilómetros de San Francisco. Pero toda esta área de aquí, lo que ves desde la parte superior azul hasta la parte inferior verde y toda la cobertura de este mapa es la zona del área de la bahía del Valle del Silicio, como se llama en español. Así ¿Tú que estás eso es. en dónde? ¿En qué Yo parte? estoy en el área del este. No sé si en el mapa puedes ver donde dice East Bay. Justo en donde muestra Alameda County, ahí en el condado de Alameda. Estoy más o menos entre la intersección de la Interestatal 580 y 680, en Livermore. Es el nombre de la ciudad. Bueno, Andrés es un ingeniero experto en informática y estamos ahí desde hace rato que nos conocemos. Andrés, él fue uno de nuestros primeros colaboradores en Plan B. Hacían el trabajo de apoyo digital a estos inexpertos periodistas y fue uno de los, cuando nos atacaban constantemente con demandas de propiedad intelectual, Andrés era precisamente el que defendía esas demandas, esos ataques, los ataques desde la SECOM en ese momento. Recuerdo. Y claro, te ponía esto como antecedente porque la razón que es que tú estás en California tiene que ver con tu trabajo, con tu familia. Correcto, sí. Bueno, dime. Mi instrucción formal es en ingeniería en sistemas y obviamente vine aquí a terminar una maestría y bueno, ya estamos aquí casi 4 años. Mis hijos ya han crecido y apoyando a mi esposa, obviamente, con su empresa y estamos aquí desde California ya muchos años y ya somos ya parte de aquí locales. Entendemos muy bien el medio y por eso estoy aquí para compartir como testimonio más que todo lo que vivimos el día a día, ¿no? ¿Y qué es lo que han vivido, Andrés? A ver, partamos del hecho noticioso. Uh-huh. Se reveló ayer, sí, exactamente, que el primer caso real de contagio fue precisamente en la zona donde tú vives. Sí, correcto. ¿Y qué es lo que pasó? Cuéntanos, y cómo han vivido ustedes el tema del coronavirus en un estado que es un estado gigantesco, el de California, uh-huh. Que es el primero que recibe los embates, pero es el que menos impactos ha tenido en proporción a su población, comparado, por ejemplo, con Nueva York. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, más que todo la iniciativa de los gobiernos locales aquí ha sido clave para que el problema no se disemine de la forma en que se disemina en otros lugares, en focos infecciosos como en Nueva York. El problema más grave está en Los Ángeles, obviamente, por la cantidad de personas que viven por kilómetro cuadrado, y eso ha sido un poco difícil de combatir, pero más que todo lo que fue clave para que funcionen aquí las cosas fue que el gobernador de California, Gavin Newsom, él tomó medidas muy, muy fuertes mucho antes de que el gobierno federal dé directrices de cómo debía manejarse el tema, ¿no? Entonces, más que todo, yo veo a California como un estado que se sabe manejar por sí solo y que obviamente la gente pudo colaborar y apoyó a sus gobernantes dentro del estado para que las cosas no se salgan de control, ¿no? Obviamente son medidas un poco anacrónicas si te pones a pensar en cómo no podíamos salir. California fue uno de los primeros lugares donde se dictó que la gente tenía que mantenerse en casa y no debía salir, sino que solamente para cosas que son esenciales, para atención médica, adquisición de medicamentos, adquisición de comida. Pero yo creo que un poco la parte tecnológica ayudó muchísimo. Aquí la base tecnológica ha hecho que muchas de las cosas que estábamos acostumbrados a utilizar se utilicen diariamente. Por ejemplo, la entrega de comida, la entrega de cosas a domicilio, todo se maneja a través del tema tecnológico y las infraestructuras están aquí para poder para permitir que la gente pueda subsistir con esas medidas tecnológicas, y eso ha hecho que obviamente las cosas no salgan de control. Andrés, cuéntanos de este primer caso. ¿Cómo fue? Este primer caso fue una noticia que vi el día de ayer en uno de los medios locales y al parecer hubo
un cálculo erróneo en cuál fue la primera muerte de COVID-19 aquí en los Estados Unidos. Se había reportado que la primera muerte fue en el estado de Washington, que queda al norte de aquí de California. Y eso se supone que pasó el 26 de febrero. Pero ahora nuevas investigaciones han sacado a la luz de que las primeras muertes por COVID-19 fueron aquí en California el 6 y el 17 de febrero. O sea, muchísimo antes de la primera muerte que se dio en el estado de Washington. Entonces, yo creo que con esto pueden deducir que la gente que estaba infectada con COVID fue primeramente gente que estuvo aquí en California y en la parte oeste de los Estados Unidos. No se podía dictaminar hasta que sacaron esta noticia a la luz, obviamente, el día de ayer. Y el condado de Santa Clara, que queda al sur de aquí donde vivo yo, es cerca de donde trabajo, fueron los que con el centro de CDC, que es el centro que maneja todo el tema aquí en Estados Unidos del tema de salud, ellos manejaron la adquisición de las pruebas, hicieron pruebas de tejido a las personas que estaban ya muertas, y obviamente se hizo el análisis después de muerte, ¿no? Post-mortem, ¿no? Ahora, ahí, Andrés, claro, hay dos noticias ahí. Una, que entonces el COVID circuló, el coronavirus circuló mucho antes de lo que pensábamos, ¿no es cierto? Correcto. Y seguramente fue diagnosticado, y seguramente eso le pasó a todo el mundo. Guayaquil es un caso también de estudio en ese sentido, es decir, que esto pudo haber estado circulando mucho antes, incluso enero, febrero, sin darnos cuenta que era esta epidemia, y que después eran diagnosticadas como neumonías atípicas, ¿no? O sea, no había autopsia verbal en ese momento, pero sí podíamos decir que era una cuestión atípica que después fue apareciendo en China. Ahora, y la otra noticia ahí, Andrés, es que en la zona de San Francisco y toda California recibe, Seattle también, obviamente, muchísimos vuelos, muchísima gente de Asia. O sea, el tránsito más bien entre Asia y la costa oeste de los Estados Unidos es enorme. Y claro, y por ahí evidentemente pudo haber entrado el virus. Correcto. Solo para que tengas una idea de la magnitud del intercambio que existe. Yo te digo porque comparto mucho de mi tiempo con gente. Puedo decirte que 9 de cada 10 personas con las que trabajo en mi empresa son de origen asiático. Y obviamente es una estadística que es anecdótica a lo que yo trabajo, pero en los distintos lugares donde he trabajado, el porcentaje de asiáticos es sumamente grande, y el intercambio que hay entre las culturas asiáticas y California es gigantesco, es inmenso. No te puedo dar cifras exactas de cómo sería el tema con China específicamente. Yo trabajo para una compañía surcoreana y tenemos muchos compañeros de origen chino, surcoreano, y muchos compañeros hindús, y obviamente la cantidad de vuelos que existe son 3 aeropuertos gigantescos que sirven el área de la bahía: o sea, el aeropuerto de San Francisco, el aeropuerto de Oakland y el aeropuerto de San José. Y todos esos vuelos, todos esos aeropuertos registran vuelos diarios con un volumen de pasajeros gigante, y el intercambio entre las dos, entre varias naciones y obviamente California es fuerte. No sé cómo eso se pueda derivar en que haya habido los primeros casos aquí, pero sí, los primeros casos existieron en China. Yo no dudo de que ya hayamos tenido gente que estaba contagiada con el virus aquí, y sin tener una certeza de que era el COVID-19. Ahora, ¿qué está pasando en términos de la población en este momento en California, en tu área específicamente, Andrés? ¿Siguen en cuarentena? ¿Hasta cuándo? Si lo siguen, ¿hasta cuándo piensan estar ahí? ¿Cómo están las disposiciones de este momento? Tú supongo que tienes tus hijos en clases en teleeducación, etcétera, etcétera. ¿Cómo está la vida cotidiana, la tuya, de tu familia? Bueno, nuestra vida ha cambiado de forma radical. Hemos tenido que hacer muchos ajustes en lo que es el tema de trasladarnos, de manejar el tema de lo que es la comida. Al comienzo tuvimos la capacidad de poder adquirir víveres de forma masiva, pero eso fue muy complejo porque hubo un problema grande, y que es que la gente empezó a comprar por
por cientos, por millares. Y obviamente el poder adquisitivo aquí es muy alto. No se daban abasto los lugares donde íbamos a comprar. Tenía a veces que hacer 3, 4, 5 viajes a diferentes lugares para comprar cosas básicas como huevos, leche, harina. A pesar de que estamos en una nación en el estado más afluente de todo Estados Unidos, a pesar de eso, no se salvaron de poder mantener las cosas en stock, y eso sigue pasando. Obviamente un poco se ha bajado el ritmo, pero lo último que recibimos fue que desde el día de ayer nadie puede estar públicamente sin tener una máscara, sin tener una máscara que cubra la parte de la nariz y la boca, ¿no? Y esto es un dictamen que dio el gobernador, y todos los negocios lo siguen a rajatabla porque tienen consecuencias legales obviamente la gente aquí es muy litigante. Entonces, ¿qué puede pasar? Si aquí a un futuro alguien se da cuenta que le dio COVID y le metieron al hospital, o hubo una muerte porque en ese negocio no pudieron manejar el tema, obviamente van a recibir un juicio de tamaño gigante. O sea, yo solo pienso que está por venir cuando la gente pueda comprobar de que alguien se pudo contagiar por negligencia de algún negocio que no siguió las directrices del gobierno. Entonces, no sé, más no me quiero meter en el tema social ni tampoco político mucho porque no es mi expertise, pero yo deduzco de que mucha gente lo hace por miedo a que tengan medidas litigantes en contra de ellos, de una demanda gigante por no cumplir las directrices de la gobernación, ¿no? Entonces, ojalá eso pudiéramos aprender un poquito en nuestras sociedades, de que entendamos de que es el bien del prójimo y obviamente de la sociedad en común, para que podamos continuar en una situación tan compleja como esta, la más compleja que se ha venido, muy por encima de cualquier otro problema que hayamos tenido anteriormente de esta magnitud, ¿no? Andrés, cuéntanos una cosa. Se ha publicado en la prensa internacional que las comunidades latinas y afro-norteamericanas son las que más sufren el embate del coronavirus. En California también hay una comunidad latina muy grande, y hay un problema también en Estados Unidos, que es el de la salud, que es totalmente privada, que las personas que no tienen un seguro, que no tienen un empleo, no tienen acceso a la salud. ¿Cómo has visto la situación de los latinos en la zona donde tú vives? El problema más grave en este momento, y ahí creo yo que California ha hecho un esfuerzo muy importante, para dar un poco de preámbulo a esto, lo que sucede, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos está entregando a familias y a personas que no llegan a la media de hacer más de $75,000 al año, un cheque por $1,200 a esas personas. Lamentablemente, la gran población de latinos, o sea, la mayoría, la mayor cantidad de gente que existe aquí, está en situación irregular. Y la gente que está en situación irregular obviamente no tiene acceso a esa ayuda. Y lo que hizo California es, obviamente se sentaron con las empresas locales y dijeron, ¿cómo ayudamos a esta gente que está en situación irregular para que puedan para por lo menos que tengan una ayuda monetaria? Entonces, yo te hablo desde el tema de la comunidad latina. Esa gente no va a poder recibir la ayuda estatal. Por tanto, el único recurso que tienen a seguir es, obviamente en California van a recibir $500, que es al acuerdo que han llegado con la empresa privada y un poco para manejar desde las arcas fiscales de California, entregarles $500 sin importar su estatus legal. Entonces, esa es la ayuda que se ha podido entregar a esa gente. Pero obviamente el problema aquí es un problema de nivel adquisitivo, y un problema económico, y un problema de que hay gente que está sufriendo, obviamente, en la comunidad afroamericana y en la comunidad latina, porque están en un estrato social casi olvidado y debajo de las personas que pueden recibir la ayuda que normalmente recibirían. Y Andrés, en el tema, ya para ir finalizando, en el tema de tu área de trabajo, ¿cuál ha sido el impacto económico? ¿Cómo, de lo que tú puedas conocer o hayas podido conocer, cuál ha sido el impacto económico y qué es lo que se viene en el área donde tú trabajas, en los sistemas, en la informática, a partir de esta epidemia? Para serte sincero, es casi imposible cuantificar, pero para darte una cifra que pueda
tal vez darte una visualización de lo que estaría pasando, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, no sé si tú recuerdas en el 2008 cuando tuvimos cuando hubo el problema grave económico cuando Obama era presidente. El termómetro para medir aquí la situación económica es el número de personas que solicitan desempleo. Entonces, el número de personas que solicitan desempleo en el 2008 se incrementó de una forma drástica, pero para que veas la diferencia en que existe, creo que el mayor número semanal de solicitudes de desempleo llegó a 488,000 en todo el país. Ahora ya van midiendo en las últimas 5 semanas, hay un rango de entre 4 a 6 millones de solicitudes de desempleo de gente que obviamente le han quitado su trabajo o perdió su trabajo porque las empresas simplemente dijeron no podemos más, no, el impacto económico es demasiado fuerte. Y yo creo que están haciendo el problema económico se está generando porque están preparándose para lo que se viene, no por lo que está sucediendo actualmente, porque obviamente las empresas de aquí en California, a lo menos la gente que ha trabajado en la parte tecnológica, tienen ingresos astronómicamente grandes que obviamente les permiten cubrir de aquí a muchos años cualquier obligación que tengan con sus empleados, cosa que no va a suceder con otras empresas, por ejemplo, lo que es todo lo que es la venta de venta normal de donde tienes negocios que son que están que venden normalmente en la calle o venden normalmente en centros comerciales, todos esos negocios van a desaparecer. Y mucho de eso no se dice en los medios, pero porque obviamente no se puede cuantificar aún. Y no importa qué cantidad de dinero el gobierno inyecte a la economía, se está viendo que no va a ser suficiente y va a haber la depresión más grande económica que ha existido en la historia de Estados Unidos, mucho más fuerte que la de 1920. De acuerdo, Andrés, muchísimas gracias. Una cosa nada más para terminar. Tú estás en el non plus ultra de la tecnología este momento. Estás hablándole a un micrófono. Cuéntanos. Sí, bueno, más que nada, yo he estado siguiendo mucho el tema de los podcasts desde hace más de 25 años, desde que era pequeñito, desde que estaba en el colegio, los escuchaba. Y obviamente sigo a los más grandes, a la gente más grande de podcast del mundo, y mucho de esto se deriva de haberles escuchado a ellos y de saber que este nuevo medio requiere de que pongamos mucha calidad en lo que producimos, y obviamente este micrófono es para darle esa calidad que se requiere a este tipo de interacción. Listo. Gracias, Andrés. Ha sido un gusto verte. Gracias, Fermín. Gracias, Juan Carlos. Estamos a la orden también en cualquier otra información que quieras compartir con nosotros y nos comentas, nos mandas al chat, ya sabes, es parte de la casa también. Saludos a tu familia y saludos también a todos quienes pregunten por nosotros. Gracias, sí, por supuesto, me encantaría compartir con ustedes a futuro el tema de la realidad virtual. Estoy metido en eso, creo que lo que es el tema educativo y didáctico nos va a cambiar mucho en el futuro. Si quieren que les comparta ese tema, creo que en una nota menos, un poco más estoica podríamos manejar ese tema, ¿no? Chévere, sería buenazo que prepares algo, ¿no es cierto? Uh-huh. Perdona que te dé tarea, pero es mi no, por supuesto, con gusto, no, quiero compartirlo. Sería increíble. Sobre eso sería muy ilustrativo, porque aquí estamos lidiando en realidad con lo que todavía es la teleeducación. Uh-huh. Los chicos están en un problema de atención, un problema de tener que estudiar frente a una computadora con recursos muy limitados, como un profesor que, como tú y yo estamos hablando, le da la cara y es como que estuviera dando una clase presencial. Entonces, no se trata de eso. Hay muchos cambios en esto. Las nuevas tecnologías podrían ayudar mucho y tú nos podrías instruir muchísimo en ese tema, mi querido Andrés. Por supuesto, con gusto. Para una próxima y preparo algo que la gente pueda sacarle provecho. Perfecto. Buenas noches. Gracias, Fermín. Gracias, Carlos. Buenas noches. Bueno, agradecemos a Andrés Salgado desde California, quien nos ha comentado la situación del coronavirus en ese estado de la Unión Americana. Vamos a revisar los comentarios del día, Juan Carlos, si te parece. Tenemos algunos comentarios, algunos saludos que vamos a responder. Nos está enviando un saludo Chester Salazar del Pozo, saluda. Hola Chester, qué bueno que nos sigas.
Esperemos que ya termine tu Está en cuarentena. cuarentena. Creo que Chester está ya próximo a salir, si no salía hoy o salía muy pronto. Tenemos también un saludo de Mauricio Alarcón Salvador, qué gusto verles una vez más, maestros. Bueno, lo vemos por aquí a Mauricio, porque en persona no lo podemos ver por esto del distanciamiento social, no por otro motivo. Tenemos una opinión de José Salgado. Esto sí es un live bien hecho. Felicidades, muchas gracias a José Salgado. Tenemos una pregunta. Romer Sandoval dice, buenas noches, ¿saben cómo están distribuidos los 22,000 casos? Pues Romer, esa es la pregunta del millón. La pregunta de los 22,000 casos, diríamos. Nosotros esperamos que mañana el gobierno lo transparente y tememos que no aparezcan más muertos también por lo que decía más temprano, porque hay una proporción conocida universalmente entre infectados y fallecidos. Veamos qué es lo que dice mañana el gobierno, pero la sorpresa del señor ministro Ceballos ha sido verdaderamente mundial, monumental. Tenemos otro comentario de María Argüello. Ella nos dice, ¿es posible que hayan procesado tantos test represados en tan poco tiempo? ¿Son resultados fiables? ¿Hay más detalles? Sí, bueno, ahí María Argüello estaba poniendo un avatar sobre el Día de la Tierra, precisamente es el Día de la Tierra. Ha sido celebrado virtualmente por muchas personas que hoy ven esta situación como una expresión dramática de lo que significa el deterioro del ambiente, de la naturaleza, de estos nuevos virus que aparentemente aparecen y seguirán apareciendo si es que no cuidamos nuestro planeta y nuestra vida de una manera sana. Y mi respuesta, María, es que también es otra pregunta todavía incontestable. Es decir, efectivamente, tu suspicacia ha sido darte cuenta de que de un día para otro asomaron cómo procesaron 10,000 pruebas de golpe. Lo hicieron, obviamente. 23,000. 23,000. 23,000. No, me quedé corto, 23,000. Es decir, tú tienes 23,000 pruebas que no nos han dicho que tenían. Esa es la verdad. ¿No es cierto? O sea, nos han tenido ahí calladitos. Y ese es el problema. Entonces, de hecho, tienen que explicar todo eso. Ojalá mañana podamos tener. Les invitamos a seguir las declaraciones. Ojalá nos dejen preguntar también, Fermín, algunas cosas de esto. Y yo creo que los colegas también están muy inquietados en los chats de prensa. Esto ha causado una conmoción. Así es, tenemos un comentario de Sebastián Salgado Troya, no más autos y completa, la calidad del aire es clave. Sí es verdad, ha mejorado la calidad del aire, pero a costa de que todos estamos encerrados, ¿no? Yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre la calidad del aire y que siga funcionando la civilización. Vamos a ver qué dice Elvia Jaramillo. Felicitaciones aquí y a su sobresaliente equipo de trabajo que se ha destacado realizando este respirador eléctrico que ayudará a salvar vidas. Así es, esperemos que sea así. Otro comentario de Mauricio Alarcón Salvador. Qué grato ver a Andrés Salgado en la transmisión. Así es, lo hemos vuelto a ver a los años. Pero parece que las hamburguesas le han afectado a Andrés Salgado. Ese es el comentario, sí. Jazz Ojeda, Estados Unidos es un país exageradamente legalista. Bueno, ya saludos, parte de nuestro equipo, gracias por seguirnos, y usted parece que es antiimperialista, entonces, de hecho, hay un cuestionamiento, pero es una sociedad que efectivamente basa mucho su vida y la relación comercial en el tema de los seguros, ¿no? El tema de estas demandas que haces o por qué no haces. Y lo que atisba Andrés Salgado es verdad, es muy probable que las empresas de seguros, sobre todo en Estados Unidos, estén preparándose para una hecatombe, también una de las crisis más grandes de su negocio, precisamente por esto, porque puede haber alguien, y podrá demostrarlo, que se contaminó, incluso murió por un familiar, por coronavirus, por alguna negligencia, porque algo no hicieron, porque se descuidaron. O sea, si fuera por eso aquí en Ecuador, todos deberían estar presos. Pero, de hecho, en Estados Unidos funciona así. Los ciudadanos tienen absoluto derecho de legalmente reclamar a su presidente, desde el presidente para abajo, su alcalde, su gobernador, etcétera, etcétera, por alguna cosa de negligencia estatal
que no haya funcionado y que les haya afectado en su vida. Tenemos algunos saludos para Andrés Salgado, de Susi Lezarzaburo y de Cielo Ramírez. También tenemos un comentario que dice: muy positivo ampliar información y experiencia con otros países, de Carmen Palomo Ramírez. Gracias por su opinión, Carmen. Y acá tenemos una pregunta. Saludos a los dos. Pregunta: ¿por qué no han sincerado las cifras que dio el honesto, entre comillas, Guate? Bueno, los medios de Guayaquil han hecho un análisis muy importante, muy serio, del contraste entre las cifras oficiales y la cantidad de personas que evidentemente murieron en la ciudad de Guayaquil. Es tan importante esa mortalidad en Guayaquil que creo que no se ha visto nunca, es decir, en la historia de esa ciudad. No sé, Juan Carlos, tal vez desde la época de la matanza de 1922, o la que hubo en el año 56, que también murieron muchísimas personas y no se supo a ciencia cierta cuántas, pero la alcaldesa hablaba de que es una cosa comparable a Hiroshima. Y bueno, sí, yo creo que nunca sabremos a ciencia cierta cuántas personas han muerto y cuántas personas han muerto como consecuencia de esta tragedia, ¿no? Lo que sí sabemos es cuántos murieron en Hiroshima, cerca de 90,000 personas de un solo bombazo, y fue una de las tragedias más brutales que hasta ahora perdura en la conciencia mundial, el lanzamiento de 2 bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, cuando ya Japón prácticamente se había rendido. Esa es una historia Y claro, la alcaldesa de Guayaquil recibió críticas y hasta burlas por hacer esta comparación. Dijo en una cadena internacional que efectivamente a Guayaquil parece que le cayó una bomba como en Hiroshima, una bomba atómica, refiriéndose más bien, haciendo este símil por el número de muertos que se han dado, y efectivamente son miles. Y yo creo que la responsabilidad del Estado ecuatoriano es contar bien los fallecidos. Por lo menos la gente, y sobre todo la gente más pobre que ha muerto, tiene derecho a ser contada. Por lo menos tiene derecho a ser contada. Entonces, creo que es una tarea pendiente. El señor Watted está dando cifras constantemente, y lo que tenemos ahí es que en algún momento efectivamente se sabrá. Como decía mi papá, todo se llega a saber. En algún momento se sabrá, haremos la investigación como medios en ese tema, y en algún momento se sabrá en realidad cuántas personas murieron por COVID-19, cuántas por negligencia del gobierno, de la municipalidad también. Ahí hubo un problema grave de liderazgo, y cuántas personas fueron afectadas en esta ciudad tan bella del Ecuador. Así es, Juan Carlos. Bueno, despedimos este programa y agradecemos la sintonía de ustedes, agradecemos también la presencia de nuestros invitados, y les invitamos para mañana a un programa un tanto más distendido, con otras temáticas. Sin embargo, no nos desatenderemos de las cifras de la COVID y de cómo el gobierno explica esta sorpresa que ha dado en este jueves. Por mi parte ha sido todo, y buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por su atención, que tengan una linda noche.